Buenos días para todos. Buenos días, doctor Guzmán. Profesor, a las 7, usted me dirá si empezamos. Sí, Jaime, inicie porque tenemos cirugía a las 8. Listo, profe. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a hablar de lesiones tanto esternoclaviculares como acromioclaviculares. Vamos a empezar con el tercio medio de la clavícula. Realmente, pues son lesiones bastante raras, corresponden a menos de un 3% de las lesiones articulares en la economía pues, anatómica corporal total, al 1% de las luxaciones en general y al 3% correspondiendo a las del tercio, a las del miembro superior. Se da pues frecuentemente o los pacientes que presentan estas patologías son pacientes jóvenes, varones, que se asocian pues a traumas de alta energía, como accidentes de tránsito, lesiones deportivas o caídas de una altura importante. La luxación hacia anterior de la articulación acromioclavicular, perdón, esternoclavicular, es 3 veces más frecuente que la luxación posterior. Algunos aspectos básicos de la anatomía: es una articulación sinovial de tipo de silla de montar, que está formada pues, por el extremo medial de la clavícula, la parte clavicular del manubrio del esternón y el cartílago, perdón, y el cartílago de la primera costilla. Estos son pues los ligamentos que van a hacer la estabilidad pues de la articulación, los esternoclaviculares anterior, tanto al anterior y el posterior, el costoclavicular y el que está acá superior, que es el interclavicular. Esta imagen pues la puse pues para mostrar las estructuras vasculares pues bastante importantes que se encuentran ahí posterior a la articulación, pues por lo tanto es un riesgo que se debe tener en cuenta siempre que se presente este tipo de luxación hacia posterior. El mecanismo del trauma: las luxaciones anteriores se dan con traumas indirectos a nivel de la cara anterior del hombro, por lo general, pero también se pueden presentar de forma pues, directa, sin embargo requeriría una energía mucho mayor con respecto a la luxación posterior. Como se ve acá, la clavícula pues, se va hacia posterior, se da cuando los pacientes presentan un trauma en la cara posterolateral del hombro, lo que hace pues, que la parte medial de la clavícula se traslade hacia atrás. Este también puede presentarse por un trauma contundente de alta energía en la parte anterior del tórax, en la parte medial de la clavícula, también podría generarlo la luxación. Se dice que se necesita el doble de la fuerza o de la energía
para generar una luxación hacia posterior comparada con las luxaciones anteriores. Y son mucho más complejas las posteriores porque van a dar una inestabilidad tanto anterior como posterior, a diferencia pues, de la luxación anterior que solo genera inestabilidad en ese plano. ¿Cómo se clasifican? El doctor Allman las clasifica en 3 grados. Grado 1 es una lesión menor donde no hay pues, laxitud articular. En la grado 2 ya va a haber una subluxación de la articulación, y en la grado 3 ya hay una rotura completa de los ligamentos estabilizadores, por lo tanto va a tener una inestabilidad asociada. La presentación clínica, la deformidad pues, evidente en la parte medial de la clavícula, en las luxaciones pues, anteriores. En las posteriores pues, se va a ver como un defecto a ese nivel. Van a presentar pues, dolor, edema, y pues, básicamente eso es lo que vemos en la presentación clínica. Dentro de las imágenes diagnósticas, pues, la radiografía AP de tórax siempre. Sin embargo, hay unas proyecciones pues, especiales para visualizar mejor la articulación, ya que, digamos, en la radiografía AP simple de tórax va a haber una superposición tanto con la reja costal, el esternón y la columna vertebral, que no van a permitir pues, una adecuada evaluación de la articulación esternoclavicular. Entonces, esta es una de las proyecciones, se denomina de serendipia, que básicamente se toma con una inclinación a 40 grados, con el paciente pues en decúbito supino, y pues se debe observar así como en la imagen de la izquierda, en una articulación no luxada, una luxación anterior y una luxación posterior. La otra proyección que se utiliza es la proyección oblicua o de Hobbs, que pues se realiza, mencionan que el paciente se coloca como el estudiante cuando estudian en cualquier escritorio, para que el rayo pues entre perpendicular y de forma oblicua pues se pueda observar mejor la articulación. Y la otra proyección, que es la proyección de Henning, es una proyección lateral. La tomografía es el mejor método diagnóstico para evaluar las lesiones esternoclaviculares, y pues adicional a eso nos puede dar una vista pues, de las estructuras adyacentes que pueda presentar lesiones asociadas. Y la resonancia magnética, pues la utilidad que tiene es en pacientes más jóvenes, o sea, menores de 25 años, en los que todavía la fisis no haya cerrado completamente. Entonces es útil para diferenciar que no sea una lesión fisiaria de una luxación esternoclavicular. Con respecto al tratamiento, los primeros 2 grados, según la clasificación de Allman, se manejan básicamente con cabestrillo y con analgésicos antiinflamatorios. Grado 1, que es el esguince, el grado 2, que es la subluxación. Básicamente se inmovilizan por 1 a 2 semanas, y luego de eso, en la grado 1, pues ya se permite como la reactivación de su actividad física normal, y en el grado 2 sí se va a mantener un poco más tiempo inmovilizado, de 4 a 6 semanas por lo general. Y después de este tiempo de inmovilización, pues se iniciará un esquema de terapia física, pues dirigido para pues empezar a recuperar tanto la musculatura paraescapular y pues los arcos de movilidad, el fortalecimiento de la musculatura paraescapular. Básicamente estos pacientes no deben realizar actividades que requieran elevar el hombro por encima de la cabeza, por lo menos por lo menos no antes de 3 semanas. Y las actividades de carga, ponerle peso, solo pues se permite después de los 3 meses. Con respecto a la grado 3, donde hay una ruptura completa del complejo ligamentario, con una luxación completa de la articulación,
la primera línea de manejo pues, es la reducción cerrada inicialmente. ¿Cómo se realiza? En pacientes, bueno, con una luxación anterior, el paciente se debe colocar en esta posición, en decúbito supino, con un bulto en la espalda en la zona interescapular, y la tracción se va a realizar pues con el brazo abducido en 90 grados de flexión. La imagen es de una reducción posterior, no encontré pues realmente una imagen para la luxación anterior, y se realiza una presión directa sobre pues, la parte anterior de la clavícula medial para reducir la luxación anterior. En la posterior sí es la imagen que se observa, que es el paciente en la misma posición, y la tracción se realiza con el brazo abducido y en extensión completa, pues para lograr la reducción de la misma. Luego de eso, se inmoviliza con un cabestrillo por 6 semanas y se debe evitar los deportes de contacto por lo menos por 4 meses. Este manejo pues cerrado tiene unos saltos, un porcentaje pues bastante alto de reluxación, que puede ir desde un 20% hasta casi un 90 o 100% de recidiva. Entonces, para evitar esto pues se tiene el manejo quirúrgico. El manejo quirúrgico se puede dividir en dos categorías, que es la resección medial de la clavícula y la reconstrucción con la estabilización de la articulación. En la resección medial de la clavícula, la literatura pues, muestra resultados muy variables con respecto a los resultados. Algunos reportan buenos resultados, otros aceptables, y otros dicen que no, realmente eso no sirve, que tienen pobres resultados funcionales. Y lo que recomiendan en caso de realizarlo es que se debe tratar de mantener en lo posible el ligamento costoclavicular, no liberarlo de su inserción, y que la resección máxima del segmento óseo a nivel de la clavícula medial debe ser de 1 centímetro para evitar pues, que quede con una inestabilidad residual. Con respecto pues, al tipo de fijación, no hay como un consenso acerca de cuál es la mejor forma o el método ideal pues, para fijarlo. Se han descrito múltiples métodos a través de túneles óseos, con anclajes, incluso con pines, osteosíntesis con placa, e incluso se ha reportado casos donde se ha realizado artroplastia de la articulación esternoclavicular. En esta imagen pues quería mostrar como las diferentes configuraciones de las técnicas de fijación que hay disponibles, con las suturas ancladas, que se puede realizar con una configuración en 8, con túneles óseos, o con esta técnica que mencionan que es como la técnica del 10 romano, por la forma en la que termina pues la fijación. Y eso era lo que mencionaba, se han utilizado placas para la clavícula medial, para la fijación de estas luxaciones, y este es un reporte de caso que no hay muchos, donde se tomó como manejo realizarle artroplastia al paciente. Este es un algoritmo de manejo para las patologías asociadas al trauma que involucran la articulación esternoclavicular. Siempre entonces lo más importante es saber pues, si es una luxación anterior, una luxación posterior. La luxación anterior, realizar una reducción cerrada. Si no se logra la reducción, pero el paciente está asintomático, se menciona que no es necesario llevar un procedimiento quirúrgico. La inestabilidad anterior de la articulación esternoclavicular por lo general presenta síntomas leves y funcionalmente no tiene tanta importancia, por así decirlo, no afecta tanto funcionalmente al paciente. Entonces, realmente no todos los pacientes con una luxación anterior esternoclavicular que
que lleven a una inestabilidad van a ser intervenidos quirúrgicamente. Mientras que en la posterior, pues se debe intentar inicialmente, como en todos, la reducción cerrada. Si se logra, pues bien, se inmoviliza y se da el manejo. Si no reduce, sí hay que estabilizarlo, llevarlo a una reducción abierta y pues una fijación con los diferentes métodos que pues están descritos. No solo la parte del trauma afecta a esta articulación, hay múltiples enfermedades que la comprometen. En aras del tiempo pues no me extendí tanto en esas, pero este es como el algoritmo diagnóstico y de manejo con respecto a las patologías infecciosas por artrosis, inflamatorias. Esto es una enfermedad autoinmune, entonces es como el algoritmo pues para tener en cuenta en caso de que también se presenten pues para su adecuado manejo. Eso con respecto a las lesiones esternoclaviculares. Con las lesiones acromioclaviculares es algo muy básico de anatomía, una articulación sinovial, una de artrosis, donde pues el acromion cóncavo articula con la parte más distal de la clavícula, que es convexa, los ligamentos coracoclaviculares, que son los estabilizadores estáticos, y la musculatura, que son los estabilizadores dinámicos. Esta imagen pues para ver un poco la distribución de estos estabilizadores a nivel de la articulación, con el ligamento conoide pues más medial que el ligamento trapezoide para formar los coracoclaviculares, y el ligamento pues coracoacromial. Este es un resumen pues, de las funciones de cada uno de estos ligamentos, no me voy a extender en esto. Están irrigados, la articulación acromioclavicular está irrigada principalmente por las arterias supraescapular, la rama acromial y toracoacromial, e inervadas por el nervio supraescapular y el pectoral lateral. Algo muy básico de biomecánica, es una de las 6 articulaciones de la cintura escapular que van a apoyar la movilidad de toda la extremidad superior. Su principal pues, función es la elevación por encima de la cabeza, por encima de los 40 grados, y también ayuda pues, a elevar el brazo en los 20 grados iniciales, y va a tener un efecto amortiguador durante pues, la elevación y la carga axial del brazo. Los principales mecanismos de lesión pueden ser directos o indirectos. Indirecto pues un trauma directamente sobre la articulación, o indirecto una caída con el brazo en extensión, con la mano en extensión, y va a recibir pues toda la carga a nivel de la cara anterior del hombro. La presentación clínica, traté pues, de meter de una vez las dos patologías más importantes que afectan a esta articulación, que pues por un lado es el trauma y por el otro lado es la artrosis. En el trauma pues se puede ver una deformidad evidente en la mayoría de los casos, el dolor va a estar bien localizado, va a haber edema, y a la palpación podemos determinar incluso si tiene el signo de la tecla, con la movilidad de la clavícula que está pues luxada. En cambio, en la artrosis, el dolor va a ser un poco más vago, un dolor sordo, donde el paciente pues no es capaz en la mayoría de los casos, de especificar un punto exacto donde le duele. Refiere que le duele en todo el hombro, y básicamente es así para diferenciarlo un poco del trauma. El dolor se aumenta tanto con la movilidad activa como la movilidad pasiva, cuando requiere la elevar el brazo por encima de la cabeza, y en actividades, eso es en el interrogatorio es algo que uno puede como utilizar, si uno sospecha esta patología, es preguntarle al paciente que o sea, en el momento en que se va a retirar la camisa, si presenta dolor. En ese momento los pacientes tienen que realizar aducción horizontal, y pues la gran mayoría que lo tienen van a ser muy claros en que sí se reproduce el dolor cuando se van a retirar una camiseta. Algunos sienten una sensación de traquido, y los arcos de movilidad pues van a estar limitados
y dolorosos. Durante el examen físico, la palpación que ya he mencionado, buscar el signo de la tecla, en el caso de que se sospeche una luxación acromoclavicular. Estas pruebas ya más específicas son para evaluar, sobre todo en pacientes con sospecha de artrosis de la articulación. Esta es la prueba de aducción de hombro, que se realiza pues, con el paciente sentado, con el hombro a 90 grados de flexión, y se le pide al paciente que realice una aducción sin extender el brazo, que mantenga la flexión del mismo, y pues se considera positivo si el paciente refiere que el dolor se reproduce en la articulación mientras el hombro está en abducción. El test de O'Brien se hace igual con el hombro flexionado a 90 grados y con una aducción de 10 graditos, con los codos en completa extensión. Se va a realizar por parte del examinador una presión hacia distal, hacia abajo en la cara anterior del brazo, y el paciente pues va a hacer contrarresistencia. En ese momento que el paciente haga contrarresistencia, si refiere que se reproduce el dolor a nivel de la articulación, se pues considera una prueba positiva para artrosis acromioclavicular. Dentro de la batería de exámenes diagnósticos tenemos pues las radiografías de hombro. Estas son las proyecciones que se deben tomar hasta acá. O sea, la AP verdadera, la escapulohumeral y la axilar son proyecciones que se deben tomar siempre en cualquier paciente que tenga algún trauma a nivel del hombro o que se sospeche una artrosis de hombro, de la articulación acromioclavicular. Siempre esas 4 proyecciones se deben solicitar. La proyección de Zanca es una proyección alternativa para evaluar o para poder observar de una mejor manera la articulación acromioclavicular. Sin embargo, pues no en todos los casos es necesario solicitarla. Esta pues se realiza o el rayo ingresa con una inclinación cefálica a 10 a 15 grados, básicamente eso es lo que se realiza. ¿Qué vamos a buscar? En caso de trauma, pues si hay fracturas asociadas a nivel de la clavícula, si hay luxaciones, evidentemente, y en caso de la sospecha de artrosis, vamos pues a buscar osteofitos a nivel subcondral, la pérdida del espacio articular, e incluso en algunos pacientes pueden llegar a observarse quistes subcondrales. La clasificación de la luxación acromioclavicular, con respecto al trauma. Esta es la clasificación pues, radiológica de Rockwood, donde van a evaluar, la van a clasificar en 6 grados. Cada grado pues tiene como sus características. Las características principales pues es la alteración o el daño a los ligamentos acromioclaviculares, los coracoclaviculares, si hay un compromiso de la fascia deltopectoral. Menciona pues semiológicamente, se menciona que uno clínicamente puede evaluar si la fascia está rota o está intacta, que es pidiéndole al paciente que realice o que encoja pues los hombros. Si el paciente pues es capaz de realizarlo adecuadamente, se puede decir que la fascia está íntegra. Y pues es importante porque si la fascia está íntegra, probablemente sea una grado 1 o grado 2, que va a influir en el manejo definitivo. La distancia radiológica que hay. Entonces tenemos la grado 1, que es prácticamente una radiografía normal y van a estar los ligamentos íntegros y la fascia altotrapecial también. La grado 2, donde ya pues, va a haber una pequeña separación y van a estar rotos o va a tener una ruptura ya ligamentaria asociada de los ligamentos acromioclaviculares y parcialmente de los coracoclaviculares. En la grado 3 ya va a haber una separación entre la clavícula y el acromion ya mayor de 25%, en la grado 2 es menor de 25%.
Y en la grado 4, la separación, pues, la clavícula va a estar desplazada hacia posterior. En la grado 5 puede haber un desplazamiento de hasta el 100%, del 100 al 300% de la distancia de la clavícula con el acromion. Y en la grado 6, pues va a haber una ruptura completa de los ligamentos acromioclaviculares, y los coracoclaviculares pueden tener una ruptura leve o en algunos casos pueden estar intactos. Con respecto al tratamiento, el manejo no quirúrgico para las grado 1 y las grados históricamente, más recientemente las grado 3 también se consideran que se debe brindar manejo ortopédico. Las bases del manejo no quirúrgico es la adecuada terapia física, mejorar los arcos de movilidad, fortalecer la musculatura del hombro, modificar las actividades pues, que le generen un aumento en una elevación por encima de la cabeza del brazo, un ciclo corto de antiinflamatorios, de AINES, y en algunos casos se puede pues, realizar una infiltración para la mejoría de la sintomatología. El manejo quirúrgico, entonces las indicaciones pues, son los pacientes que no responden al manejo conservador, que persisten sintomáticos. Estas pues, son contraindicaciones generales para brindar esta opción de manejo. El tratamiento quirúrgico, pues básicamente lo describió el doctor Mumford en 1941, que es la resección de la clavícula, del tercio distal de la clavícula, que se puede hacer tanto por vía abierta como por vía artroscópica, y básicamente no se debe exceder en la resección más allá de 1 centímetro, más allá de 10 milímetros, porque pues puede quedar una inestabilidad residual de la articulación. Este es como el artículo original que presentó el doctor Mumford cuando describió la técnica, y el paciente pues con muy buenos resultados funcionales en su posoperatorio. Quise traer este artículo donde pues comparaban la realización artroscópica versus abierta en los cirujanos de ortopedia de Estados Unidos, incluyendo residentes, fellow y ortopedistas ya graduados, donde pues lo que mencionan es que pues obviamente cada técnica tiene sus ventajas y sus desventajas. En un abordaje abierto pues va a haber una visualización directa de la articulación, pero pues va a haber un mayor compromiso tanto de los tejidos blandos, de las estructuras capsulares superiores y ligamentarias, que podrían generar una inestabilidad articular residual y un dolor persistente. En el abordaje artroscópico pues es menos invasivo, menos manipulación de los tejidos blandos, menos daño, va a haber una cicatriz menor, y en teoría va a permitir un retorno más rápido a sus actividades diarias, pero la contra es que es mucho más difícil tener el acceso para visualizar adecuadamente la articulación. Entonces, lo que encontraron es que desde hace, pues, ya desde el 2005 más o menos, se ha empezado a popularizar la resección vía artroscópica. Mencionan ellos que, pues, dado que se ha aumentado el entrenamiento, o sea, hay más fellow hoy en día que hace 20 años, entonces la técnica, pues, se ha popularizado por esto, que los ortopedistas que no, o sea, los ortopedistas generales que no han realizado un fellow, prefieren la realización de la resección por vía abierta, y pues que mencionan lo que yo ya mencioné, que es lo del compromiso de las estructuras superiores que pueden generar un dolor persistente o una limitación, una inestabilidad secundaria, perdón. Y con respecto a las complicaciones, pues el abordaje artroscópico tiene una tasa de complicaciones pues menor
comparado con el abordaje abierto. El manejo no quirúrgico, bueno, ya lo había mencionado en parte, se moviliza de 1 a 3 semanas en la grado 1 y 2, y en la grado 3, o sea, en la grado 1 se inmoviliza una semana y a la semana ya podría empezar a realizar pues, movimientos activos, movimientos pasivos según la tolerancia al dolor. En la grado 2 sí se prefiere dejar un par de semanas más inmovilizado, y en la grado 3 sí hasta un mes, de 3 a 4 semanas con inmovilización, para luego pues ya empezar su rehabilitación. Y la realización de deportes de contacto sí solo después de 3 meses. ¿Por qué ahora sí las grado 3 se da manejo conservador? Encontré pues este artículo donde comparan los que operan y los que no operan, y ellos pues encuentran de que el manejo conservador es superior al tratamiento quirúrgico, y se refieren a eso porque hay una rehabilitación pues más temprana, menos complicaciones porque no se va a invadir, y refieren que tienen pues una menor incidencia tanto en la suplicación del ligamento clavicular como en la osteolisis de la clavícula distal, comparado pues, con el tratamiento quirúrgico. Y clínicamente los resultados funcionales no presentaron pues, diferencia estadísticamente significativa entre estas dos opciones de manejo. Con respecto a las clasificadas como tipo 5, como grado 5, encontré este artículo que también en algunos casos se debe brindar manejo conservador. Ellos pues refieren en este artículo, como dentro de sus conclusiones, que a los pacientes que tienen una grado 5, pero que tienen un desplazamiento menor de 2 centímetros, les va a ir igual de bien que si los operan. Entonces, recomiendan brindar manejo conservador inicial en este tipo de pacientes, y que los que tienen pues un desplazamiento ya mayor de 2 centímetros son los que van a tender a tener un mayor porcentaje de falla. Eso es lo que acabo de mencionar. Con respecto al tratamiento ya quirúrgico, pues tenemos que se debe ofrecer a los pacientes con luxaciones grado 4, grado 6, el grado 5 con más de 2 centímetros de desplazamiento, aquellas fracturas que sean expuestas, en las que haya lesión neurovascular, o en pacientes que haya fallado el manejo ortopédico en el grado 3 y en el grado 5. No hay un consenso como tal de cuál es el mejor método para esta fijación, para este manejo. Hay varias opciones de manejo, varias técnicas de fijación. Esta pues, es una técnica de las más antiguas, que es pues, la placa gancho, donde pues, los estudios reportan que hasta un 35% pueden llegar a reluxarse o a recidivar después del retiro de la placa. Un 16% no tienen buenos resultados, o sea, un 84% sí tienen buenos resultados, pero pues hay que ver que el 16% restante no logran buenos resultados. Y la principal desventaja de este tipo de fijación es la necesidad de retirarle la placa, porque si no el paciente no va a poder abducir completamente, elevar completamente el brazo. Entonces esta placa se debe retirar después de los 3 meses, y si no, pues básicamente va a terminar fallando me refiero a rompiendo la placa cuando el paciente ya empiece la movilización, que es una de las complicaciones también de esta fijación, que se fractura la placa. Aparte de que quedan con un dolor persistente ahí en el hombro. El tornillo de Bosworth, se realiza pues la fijación con un tornillo de 4-0, de rosca parcial con arandela. Tienen buenos resultados funcionales, aunque tienen pues también una buena tasa de complicaciones. Entre ellas, pues la más importante y la que con bastante frecuencia se presenta es la ruptura del tornillo, que se rompe el tornillo, y pues hace que sea necesario retirarlo. Los métodos de lazada, el endoboton, el tie rope, son pues métodos de fijación más recientes. Algunos estudios biomecánicos
han mostrado buenos resultados comparándolos con los ligamentos originales, los nativos. Hay pues un menor daño de los tejidos blandos y por lo general tienen buenos resultados funcionales, sin embargo, tienen altos índices de complicaciones. Bueno, eso viene aquí en este artículo donde pues van a comparar la placa gancho con la técnica de la SA. Fueron 41 estudios, 1000 pacientes, y pues la conclusión del artículo es que a pesar de que la fijación con el endobottom o con el tie rod da puntuaciones funcionales del hombro más altas y un dolor posoperatorio menor comparado con la placa gancho, sí hay mayores tasas de complicaciones, problemas de la herida, que se pierda la reducción, la osteolisis de la clavícula, también es una complicación importante de este tipo de fijación, y pues la migración del implante. La reconstrucción anatómica que se puede realizar también con esto, pero acá pues hace referencia a una reconstrucción anatómica más real, que es con el uso ya de injertos, de autoinjertos o aloinjertos de tendón, o pues ya la disponibilidad de injertos sintéticos, donde la idea es tratar de reproducir o de fijar nuevamente con estos injertos sobre la huella de los tendones nativos, eh, tanto pues del ligamento conoide como el trapezoide, y pues ya después de eso pues se pueden fijar ya sea con suturas o con tornillos de biotenodesis. Eh, los estudios biomecánicos han mostrado que esta es la forma más similar de asemejar la configuración y la biomecánica de la articulación previa a la lesión, eh, pues comparados con los demás tipos de fijación. El problema es que pues también tiene una alta tasa de complicaciones, como se puede ver ahí la osteolisis de la clavícula. Se han presentado casos en los que sigue y termina fracturando el tercio pues, distal de la clavícula. Y lo que mencionaba, la alta tasa de complicaciones, hasta la mitad de estos pacientes pues tienen tarde o temprano una pérdida en la reducción, se van a reluxar, la fractura de la clavícula, que pues, la mayoría de las veces es secundaria a la osteolisis que esta estructura realiza en la clavícula distal, la fractura de la coracoides y la infección, que pues sí es menor. Pero pues a nivel global, en general, sí tiene una tasa de complicación pues bastante alta. Entonces, hasta el momento, pues no hay como un consenso de cuál de todos estos tipos de fijación es el ideal. Básicamente, el cirujano, la persona que va a intervenir el paciente es el que escoge qué tipo de fijación usar según su comodidad realmente, no porque haya una que sea superior a las demás. Entonces, pues estamos a la espera de mayores estudios y mejores estudios para quizás en un futuro más temprano tener algo de claridad con respecto a eso. Bueno, Jaime, muchas gracias. Muy bien, un par de temas. El uno, el de la esternoclavicular, afortunadamente es una lesión bastante rara y como es bastante rara, pues hay realmente muy poco que se puede hacer, ¿no? Usualmente el manejo es conservador y cuando es necesario restricción de la clavícula medial. Y los métodos de fijación, pues como usted lo dijo, no hay absolutamente nada claro en cómo hacer la fijación. Las acromioclaviculares, mucho más frecuentes, pero como usted lo vio y lo buscó, no hay realmente tampoco un método de fijación adecuado, ¿no? Sí, Entonces, no sé
si haya haya comentarios de parte de los profesores que se conectaron. ¿Aló? Sí, No, Pedro, buenos días. la externo-clavicular no, La revisión está buena. afortunadamente no la vemos, no se ve mucho. Están hablando al tiempo dos personas. ¿Aló? Un Aló. consenso. Que hable primero uno. Que la externo-clavicular afortunadamente no se ve. Muy pocas veces la ha visto uno. Yo tengo solamente un comentario y yo no he encontrado nada con respecto a eso. Yo tengo una sardina de como de 8 años que es como si hubiera tenido una luxación congénita de las dos. Y la china la saca y la mete de acuerdo a los movimientos de su hombro, pero nunca le duele. Y ahí está, ¿no? Porque, pues, ¿qué le va a hacer uno si no tiene ninguna sintomatología? Ahora, y cuando uno revisa ese tema, ahí están, hay muchos reportes de casos con intentos de hacer osteosíntesis con placas, con injertos, eh, para tratar de que los ligamentos queden otra vez normales. Inclusive ya hay unos artículos recientes de como una placa gancho también que están experimentando, pero no tienen ningún sustento epidemiológico y solamente son casos esporádicos. Entonces yo creo que es una patología que seguiremos un poquitico como que no vamos a saber qué hacer con cada caso, ¿no? Yo no sé, alguno de ustedes que me cuente cuántas hemos visto en el hospital. Yo que me acuerde, por ahí una. Es que esa no es una patología tan traumática, ¿no? Las luxaciones externoclaviculares son más de etiología inflamatoria. Por lo tanto, se ven más en consulta externa que en urgencias. Pero sí se ven traumáticas, pero Por usualmente el eso, diagnóstico es tardío, ¿no? Es que no tardío. son tan traumáticas. O bueno, son tardías, pero no, la mayoría de las veces sí son más de origen inflamatorio, ¿no? Y las que las ve uno siempre en el consultorio, que porque tuvo alguna lesión o algún traumatismo Exactamente. y consultan después por la deformidad. Y sí, realmente lo que dice el doctor Guzmán, yo habré visto una en la que hubo que hacerle una resección del tercio proximal de la clavícula y eso es una cirugía de bastante complejidad porque hay que tener mucha precaución por todas las estructuras posteriores y realmente, digámoslo así, que queda uno como con el sinsabor de que eso no le está haciendo uno nada al paciente. Es que Es más de tratamiento médico, realmente, creo yo. ese de hablar muy bien porque es que la mayoría de los el problema grande que sobre todo en mujeres es el problema de la deformidad estética, ¿no? Sí, exacto. Y entonces todo lo asemejan a que sí le duele, a que le duele, a que le duele, pero es más deformidad estética que dolor, ¿no? Sí. Y entonces termina usted metiéndose a hacer cosas y la verdad las complicaciones y los resultados sobre todo, el riesgo de reluxación es muy alto, ¿no? Entonces la verdad eso no vale la pena ponerse uno a operar eso. Sergio iba a comentar algo. Creería yo que funcionalmente no tiene mucha injerencia en los movimientos de nada, pues. No, ya de la estenoclavicular lo que estaban diciendo, Pedro, sí es exótica, pero sí, sí se ven muy raras, pero sí alguna traumática que sí reduce fácilmente bajo anestesia, sí se reduce. Pero hay muchas que son por intervención inflamatoria también, y como dice el doctor Díaz, que es la típica de la mujer con artritis reumatoidea que le molesta la deformidad y es muy difícil volverla a su normalidad. Los intentos que ahora de fijación que colocan hasta placas, sí me parece difícil porque son placas con tornillos monocorticales y para fijar esas articulaciones es muy difícil para después movilizar bien el hombro. Entonces todavía ese está por realizar o inventar el tratamiento de las esternoclaviculares. Ok, y para las acromioclaviculares seguimos en la misma incertidumbre de qué es el método de tratamiento ideal, ¿no? O sea, yo pensaba que había algo más, algo que fuese superior una cosa a otra y realmente no hay absolutamente nada, ¿no? Entonces, Ni en método, ni en tratamiento, porque si es artroscópico, igual, los mismos resultados que los tratamientos abiertos, y
y los estudios ahí dicen que todavía hay algunos que tienen muchas complicaciones, de verdad, y sí, al operar unos cromoclaviculadores se ve que la mayoría de los pacientes no quedan contentos, siempre van a quedar con un grado de dolor de esa articulación para los movimientos. Y si son pacientes que son con alguna ganancia de secundarias, como que sean de ARL, nunca van a estar bien, son difíciles de manejar. Ok. Jaime, y en lo que encontró, el manejo quirúrgico de las 4, 6 y las 5 que usted dijo que eran de más de 2 centímetros de desplazamiento, ¿sí tienen un mejor resultado que el manejo no quirúrgico? En esas sí, profe, porque el manejo no quirúrgico pues lo deja con una mayor inestabilidad y con dolor persistente, comparados con los que sí se operan. Ok, ok. Y el método de fijación, entonces sí, A el que elección quiera del el que cirujano. quiera el cirujano. Sí, ¿Aún el tornillo de Bosworth se usa? sí, profe, en la Santa Fe el doctor González alcancé a entrar a 2 retiros, ya los había hecho, entonces sí los está usando todavía. Y el doctor Guido usa más los de la SAA, Ajá. pero vimos un paciente incluso con esa complicación de la osteolisis de la clavícula que ya iba casi en la mitad de la clavícula. Ok. Y en el servicio nuestro, ¿qué estamos usando en este momento? Los sistemas Roboto. de la SADA, pero ya en el mercado ya existen unos que no necesitan técnica artroscópica y se han utilizado y son fiables, igual se hacen igual, quedan bien. ¿Y la, Ahora creo que el la- la- doctor, y la placa gancho se dejó de usar? De eso iba a hablar, profe. Sí. Allá en el militar todavía, no sé, ellos tienen un trabajo como del 2006, 2007, que hizo el R4 en esa época, Caicedo, y reunieron un grupo grande de pacientes con placa gancho. Ellos encontraron muy buenos resultados funcionales y eso los llevó a que ellos por escuela pues han, digamos, difundido el manejo. No sé si recuerda que alguna vez vino la doctora Ida acá y nos mostró que ellos manejaban con placa gancho aún. Sin Sí. embargo, pues recientemente ha habido algunos cambios y ya empezaron a usar los sistemas de las hadas comerciales como el Dogbone y otro tipo de endobottom que hay, sobre todo los cirujanos más nuevos. Entonces han ido cambiando de a poco. Lo único que encontraron con la placa gancho, que de todas formas sigue siendo un método válido, es que siempre hay que retirarla prácticamente. Que si se pasa de 3 meses el implante de aplicado, pues después de los 3 meses sí o sí va a generar algún tipo de daño y pinzamiento glenohumeral o acromiohumeral, ahí debajo donde queda el gancho. Y que a todos hay que retirarlo. O sea que digamos eso a largo plazo podría aumentar el costo, no hay estudios de costo-efectividad de eso, por lo menos acá en Colombia, pero sí es lo que encontraron respecto a eso, pero allá siguen todavía indicando la placa de gancho. Han tendido a poner sistemas dinámicos, pero siguen usando esa placa gancho y a mí tampoco me parece un método tan regular, ¿no? Dentro de todas las cosas que hay, si tiene buenos resultados funcionales y uno lo quita rápido, no tendría problema. Yo en lo personal, pues lo que uso es sistema Dogbone en otras instituciones donde se puede conseguir. Y lo que decía Jaime, la complicación es bien difícil de manejar porque cuando hacen lisis se viene todo el sistema de Dogbone por la clavícula y abre un defecto grandísimo. Entonces ya he visto dos retiros de eso con esa situación. eso creo. Perdón. Ay, perdón, claro. La otra es el dilema cada vez que uno va a retirar una placa gancho. Cuando llega a retirar, entonces uno no sabe si va a volver a reluxar o no. Entonces uno tiene que ir con otro método alternativo de fijación por si se reluxa. Ese es el problema. Ahora creo que el doctor Arroyo está usando los tie rods. Yo he tenido la oportunidad porque me han mostrado de 2 pacientes que son conocidos, que han sido conocidos míos, que
terminaron operados por él, y entre lo que me ha mostrado es con ese tipo de fijación, y pues me ha mostrado la radiografía pre y post, se ve que queda muy bien, no sé a largo plazo la experiencia de él, pero creo que él está usando eso. Sí, no, todos los cirujanos de hombro están usando endobottoms, Tie Rob y Dog Bone y todo eso, todos esos sistemas. Pero me llama mucho la atención es que en lo que nos presentó Jaime, él refiere y en los artículos refieren que hay más complicaciones con eso que con la placa gancho. Y ¿Sí? influye mucho la técnica, sí, señor. Y Según la técnica puede y complicarse casi que mucho. hubo un momento en el que la placa gancho se proscribió y uno alcanzó a decir en alguna época que no, que eso estaba proscrito y que ya no había que usarla, y resulta que tiene menos complicaciones. Entonces, ¿en qué iremos? Yo creo, profe, que eso es un efecto más y una prueba más de la influencia de la parte comercial en nuestra conducta. Claro, Eso me Porque iba a los referir, sí. dispositivos dinámicos se han estimulado en todo. Ahorita, por ejemplo, en sindesmosis de tobillo, están sacando múltiples metaanálisis y revisiones sistemáticas. Yo ya llevo contabilizados ocho artículos de ese tipo de evidencia mostrando que es mejor usar sistemas dinámicos, en general se les dice, a la sindesmosis, cuando el tornillo sigue siendo el gol Porque estándar. uno, Porque vas a manejar, tienes que escuchar lo otro. Y entonces, Es con el que hablas. y entonces el costo, y nos pasa lo mismo de siempre, los usamos unos 10 años y luego en 10 años estamos diciendo, mire, que las complicaciones son mayores, y entonces volvamos otra vez a un implante anterior, que era el gol estándar y el más Este ya seguro. lo puedes dejar acá. Entonces creo que con esto podría pasar lo mismo. Exacto. Eso. aló, te están enseñando a usarlo, doctor Díaz. sí, es que voy manejando ahora, sí. Venga, no, es que eso, digamos que volvemos a lo mismo, ¿no? Es un tema más trillado que este. El problema que yo veo es que la gran mayoría de las luxaciones acromioclaviculares son atendidas en los servicios de urgencias y por médicos, ortopedistas generales, digamos, ¿cierto? Y Sí. todas las técnicas quirúrgicas sofisticadas, pues las sacan muy relacionadas para el manejo, digamos, su especializado, ¿cierto? Y considero que esto siempre, digamos, yo parto desde que como aumentaron la clasificación y eventualmente, digamos, todas las consideran grado 3 para arriba, ¿cierto? Y consideran que grado 3 para arriba todas son quirúrgicas, o que les va mejor con el tratamiento quirúrgico que con el tratamiento no quirúrgico, ¿cierto? Y hay parte, digamos, del primer error que yo veo, que es realmente poder saber muy bien una clasificación o hacer una clasificación, porque es que últimamente la dividieron en subtipos y en yo no sé qué más, ¿cierto? Y sabemos que los resultados funcionales del tratamiento quirúrgico y no quirúrgico son iguales más o menos hacia las 3 meses, digamos, o 6 meses, ¿cierto? El grave problema siempre era la deformidad estética, y esa es la parte que se volvieron, y creería yo que hay mucha cirugía que la estamos haciendo es por no tener, o porque la gente no tenga esa deformidad estética grosera a veces en algunos casos, ¿cierto? Si los pacientes son flacos, y eventualmente eso hace que se vuelvan quirúrgicas y ya pues antes eran 3 o 4 centímetros, ya la bajaron a 2 centímetros y próximamente era 1 centímetro, y porque la industria es la que se ha encargado de que eso sea quirúrgico, porque obviamente vender, digamos, botoncitos con un hilo a 1.800.000, pues eso es buen negocio, ¿no? Entonces, aquí sí creería yo, y estoy de acuerdo, que hay mucha influencia de la industria en el manejo quirúrgico de esta patología, ¿no? Sí, eso es cierto. Me llama la atención también lo que comenta Jaime, que un cirujano de hombro de tanta experiencia como el doctor González de la Fundación usa el tornillo de Bosworth aún, ¿sí? El tornillo de Bosworth comparado con un implante de estos ¿Tapabocas? tiene un valor, yo creo que 10 veces menos. Sí.
Sí, como el doctor González hace todo abierto, por abordaje abierto, yo creo que por eso no se deja influenciar por los sistemas de lazado y eso. Ok. Bueno, quedamos en las mismas entonces. Y lo otro es, básicamente uno sabe que realmente para una buena cirugía es la reconstrucción de los ligamentos. Esto no es con técnicas de fijación que realmente, digamos, se sostenga. Eventualmente, la buena técnica quirúrgica es quien logre reconstruir o quien logre reparar los ligamentos coracoclaviculares, ¿cierto? Pues, Pero todo ha sido suplido o todo es para manejarlo a través de todas estas implantes que existen, ¿cierto? pero ahí hay que hablar si cuál lesión es aguda o cuál es subaguda o cuál es crónica. Entonces, las lesiones agudas menores de 15 días sí se van a cicatrizar los ligamentos sin necesidad de reconstruirlos con cualquier sistema. El problema es que está en cuál es aguda y cuándo es crónica. Esa es la ventana que no se sabe bien. Entonces, más o menos, las lesiones que son crónicas que llevan más de 4 semanas, sí hay que entrar a reconstruir los ligamentos con técnicas diferentes. Además de mantener la fijación, hay que reconstruirlo ya sea con un autoinjerto, con un aloinjerto, pero hay que reconstruirlo para que funcione. Bueno, ¿algún otro comentario? Profesores, los residentes, ¿algún comentario? ¿O todo está claro? Quedamos peor. Todo está claro. Seguimos iguales. Seguimos iguales, exactamente. Bueno, muy bien. Entonces, esperemos que ojalá los cirujanos de hombros se pongan Bueno, de acuerdo a una ver en qué pregunta, ¿qué implante o piensan qué los cosa van a residentes? No, usar. espere. ¿Sí? Digamos, hagamos una encuesta ahí con los residentes, con los R4, a ver qué son los que van a salir próximamente. Entonces, ¿qué criterios van a tomar para realmente operar o no operar estos pasos? ¿O van a seguirse con la tradición, digamos, de seguir operándolos? Carlos, Eh, Edna. Doctora buenas, Edna y profe. doctor Carlos. ¿Cómo están? Bueno, profe, no, miren, en realidad, pues, como la controversia estaba, pues, en si operar, una de las controversias, ¿no? Es las grado 3, ¿sí? Los 1 y las 2, pues, se sabe, pues, que se manejan de forma conservadora, las 4, 5 y 6 se manejan de forma, pues, quirúrgica, salvo, pues, esa excepción que dijo Jaime, de la grado 5, y, pues, en la grado 3 sí ha habido alguna discusión, pero pues se ha visto que el resultado es el mismo si usted opera o no opera. La otra controversia es el uso de las placas gancho versus los sistemas de suspensión. Por eso, pero Carlos, Eh, la pregunta es, usted que va a ser el ortopedista dentro de 6 meses, ¿usted cuál va a operar y qué sistema va a utilizar? Profe, yo voy a operar de las 4 en adelante y voy pues a tratar de, bueno, aprender a hacer las técnicas de reconstrucción anatómica que se están imponiendo hoy en día. Incluso en las lesiones agudas se están imponiendo las reconstrucciones ligamentosas con auto o aloinjerto, asociado pues a los sistemas de suspensión. Yo la verdad pues trataré de hacer eso. La doctora Edna. Profe, yo creo que... ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Aló? Sí. Bueno, entonces yo creo que empezaría pues, en el tratamiento de estos pacientes, evidentemente el grado 1 y grado 2 como manejo conservador. Sí escogería muy bien los pacientes con luxaciones grado 3, cuáles operar, cuáles no, dependiendo tal vez del grado de funcionalidad del paciente. Y sí, no digo que no operaría nunca una grado 3, sino trataría de llenarme de razones para sí operar un paciente dependiendo de su funcionalidad, para operarlo. Y utilizaría los sistemas
quizás en los que nos hemos entrenado más acá en este tipo de patologías son los sistemas de tightrope, como lo hemos hecho con el doctor Abril y con el doctor Arroyo. Creo que tienen buenos resultados, incluso mejores que la placa gancho, porque genera bastante molestia en lo que hemos visto en los controles ambulatorios. Y los grados 4 y 5 también, pues sí, definitivamente haría manejo quirúrgico también con el sistema de tightrope, quizás por eso, por lo que hemos visto en el seguimiento, que generan menos dolor en la acromioclavicular. En esos seguimientos. Y el uso de auto al injerto lo dejaría solamente para los pacientes con luxaciones crónicas, con la idea pues de hacer una reconstrucción anatómica de estas lesiones. Porque bueno, incluso Artrex trae, bueno, ya pues está trayendo unos dispositivos que traen el tightrope con un injerto, y una vez para hacer los túneles y pues dejarlo de una vez incluido en el sistema. Es un sistema pues que no tiene mucha evidencia, pero pues se está utilizando en algunas partes cada vez más. Tenga cuidado con eso, Carlos, porque precisamente es de lo que estamos hablando. Artrex atrás ha influido mucho en nosotros, en las conductas. Traen sistemas muy novedosos, pero nunca uno no ve dispositivos de Artrex que sean el gol estándar. Para pie tienen cantidad de cosas. Para pie vi el otro día fijando una osteotomía de Aikin fijada con una osteotomía de Aikin que va perfecto con una sutura de Vicryl. Y tienen implantes para eso también, que valen 3, 4, 5 veces más que... No, más, porque una sutura no vale nada. Ahí como dice, como será un tema controversial, nunca nos van a decir realmente y nunca va a haber un trabajo que nos diga la verdad. ¿Por qué? Porque pues interesa más bien es de que necesitamos que cada vez sea más controversial para poder, digamos, sacar más cosas nuevas y eventualmente poderlas vender mejor, ¿cierto? Entonces seguiremos ahí, ¿cierto? Y creo que en un año, cuando ponga el doctor Cámara otra vez el tema, o en 6 meses, eventualmente vamos a estar hablando de lo mismo y diciendo lo mismo y no vamos a encontrar nada. Los metaanálisis, vuelvo y repito, no son la evidencia concreta de cualquier patología. Los metaanálisis hay que tenerlos también como que eso no es, digamos, el plus ultra hoy en día de la evidencia, ¿cierto? Entonces, porque nos estamos también guiando mucho de que es que los metaanálisis son los que nos están mostrando, y eso realmente las conclusiones de los metaanálisis hay que tomarlas con mucha pinza para poder saber exactamente si realmente es o no es, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. Bueno, buenos días a todos. Bien. Hasta luego, buen día. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. O sea, buen día. Bueno, buen día. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, profe, gracias.